Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación Española de Urología y al comité organizador la deferencia para que modere esta mesa. Asimismo, a los ponentes, la doctora María José Requena y el doctor Darío Vázquez, de los hospitales de Córdoba y Coruña, respectivamente. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a participar en esta mesa. Como comentaba la doctora Requena, voy a hablar de los dos últimos temas que, aunque de inicio pueden parecer diferentes, sí que guardan cierta relación entre ellos, como veremos a continuación. Bueno, en primer lugar, hablar de la biopsia preimplante. Y a modo de introducción, pues como todos sabemos, el aclaramiento de la creatinina disminuye a razón de un 1% al año a partir de los 45 o 50 años. Esto se debe a una pérdida de masa nefronal en relación con alteraciones hemodinámicas en los vasos glomerulares, el aumento de los lípidos o calcificaciones en el parénquima. Todo esto produce una serie de alteraciones histopatológicas, como son la disminución del número de glomérulos, el aumento de la esclerosis o la hialinización vascular. Todos estos cambios, si cabe más pronunciados en aquellos donantes con factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes, ha sugerido la necesidad de la realización de biopsia en este tipo de injertos. El principal problema se centra en la caracterización de estas lesiones, es decir, delimitar lo fisiológico, lo esperable de lo patológico. ¿Y cuál va a ser el objetivo de la biopsia del injerto del donante? Pues no es otro que optimizar el principal recurso que tenemos, que es este precisamente, que es el injerto. Bien, para ello, ¿cómo va a hacer esta valoración el patólogo? Pues se va a centrar en el estudio de diferentes alteraciones estructurales en la unidad renal, que es la nefrona, diferentes alteraciones a nivel del glomérulo, a nivel túbulo intersticial o a nivel vascular. De todas estas, quizás las más importantes sean las alteraciones vasculares, si bien son las más difíciles de evaluar, entre otras cosas porque la proporción entre glomérulo y arteriola es una proporción en torno al 10:1. Bueno, ¿y qué score, qué puntuación o qué parámetros va a usar el patólogo para evaluar todos estos cambios? Bueno, pues hasta no hace mucho estaba el score de Karpinski y fundamentalmente se basaba única y exclusivamente en el porcentaje de glomerulosclerosis. Pero en el año 2006 sale publicado en el New England este artículo de Remucci, que es un punto y seguido, es un landmark del que incluso se hace referencia el New York Times. En su sección de medicina comentaban que había nacido un nuevo test que permitía expandir el pool de donantes. ¿Y en qué consistía este estudio? Pues es un estudio prospectivo en donde se analizaban 62 injertos a los que sí se les había realizado biopsia frente a 248 a los que no se había realizado biopsia. El periodo de inclusión fueron 5 años, un seguimiento mínimo de 3. ¿Y qué se observó? Pues se observó que en la supervivencia del injerto a 3 años, en aquellos pacientes a los que sí se les había realizado biopsia, mayores de 60 años, la supervivencia del injerto era prácticamente superponible a aquellos donantes menores de 60 años. Si comparábamos aquellos injertos, ambos procedentes de donantes mayores de 60 años, a los que sí se les había realizado biopsia y a los que no se les había realizado biopsia, se veía que había una supervivencia del injerto a 3 años superior casi en el 20% en los pacientes a los que sí se les había realizado biopsia. Había una disminución por 4 del riesgo de pérdida de función frente a los no biopsiados. Más gráficamente, en las curvas de proyección, pues veíamos que esta diferencia incluso podía ser más marcada a los 4 y 5 años. Bueno, ¿y en qué se basaba este score de Karpinski, este score de Remucci y otros scores de los que hablaremos a continuación? Pues no es otro que un sistema de puntuación de las diferentes alteraciones estructurales que ve el nefropatólogo en la nefrona, cambios a nivel del glomérulo, de los túbulos o de los vasos, que nos da un score final, y este score es lo que nos va a delimitar o recomendar el uso de ese injerto para un trasplante único, para un trasplante dual o aquellos injertos que deberían ser descartados. ¿Y cuál es el panorama actual
en el ámbito de la biopsia, pues como comentaba, diferentes scores, el de Remucci que he comentado, posteriormente salió el score del grupo de Banff, son similares, hay cambios, hay matices entre ellos. El del grupo de Banff le da más importancia quizás a lo que comentaba previamente, a esos cambios vasculares que parece que son más relevantes. Muchos hospitales, nuestro centro así lo ha hecho, tienen sus propias modificaciones sobre este score. Y bueno, otras cosas también a tener en cuenta, pues son las técnicas en la obtención de la biopsia, es decir, cómo hacemos la biopsia. Bueno, pues en la actualidad tenemos biopsia con aguja y biopsia en cuña fundamentalmente. La biopsia con aguja nos permite obtener más tejido medular y con ello más componente tubular, más componente vascular, pero el riesgo de lesiones vasculares, fundamentalmente de fístulas, es mayor. En la biopsia en cuña obtenemos más tejido, más glomérulos. Cabe recordar que para que la biopsia sea rentable debe contener al menos 7 glomérulos, pero menos elementos vasculares. Y si le preguntamos a un nefropatólogo con cuál de estas dos se quedaría, pues yo creo que probablemente un nefropatólogo se inclinaría más hacia una biopsia con aguja para la valoración de la misma. Segundo punto, el procesamiento. ¿Cómo procesamos la muestra? Hacemos un procesamiento en parafina, más fácil, pero más lento, aumentamos el tiempo de isquemia, un procesamiento mediante técnicas rápidas de congelación. Bueno, pues lo importante es que el procesamiento sea bueno, de una u otra manera, que la muestra sea correcta. Como vemos en este ejemplo, esto sería un buen procesado. Vemos claramente componente vascular, componente intersticial, componente tubular y glomérulos. Esta muestra la podría valorar perfectamente un patólogo. Sin embargo, tenemos este otro ejemplo en donde el procesamiento es malo, el nefropatólogo difícilmente va a poder evaluar esta muestra y la biopsia no habrá servido para prácticamente nada. Bueno, en resumen, en cuanto a la biopsia, decir que debe realizarse en unas condiciones óptimas, desde la obtención de la muestra, procesado y valoración por un nefropatólogo experto, con experiencia. Si no se hace en condiciones óptimas, es mejor no hacerla. Y no solo nos ayuda a validar, a saber el pronóstico de ese injerto, sino que supone también una foto fija de ese injerto previamente al implante, nos va a permitir el análisis ulterior, si sospechamos una patología como un rechazo agudo del injerto, una nefropatía crónica, nos va a permitir evaluar los cambios respecto al estado inicial. Tenemos de considerar la biopsia, por tanto, una prueba de excelencia. Pero la realidad, como habréis observado, es que existe bastante incertidumbre al respecto y esto conlleva que en la actualidad carecemos de guías clínicas ampliamente aceptadas y de forma global. Bueno, pasamos al siguiente punto, son las máquinas de perfusión, quizás un tema ciertamente novedoso, desconocido para algunos. En España actualmente creo que somos poco más de 10 centros los que disponemos de las máquinas de perfusión. Y bueno, ¿en qué consisten? Pues las máquinas de perfusión son un sistema al que conectamos el injerto, es un sistema de bombeo continuo de líquido de preservación y que no solo va a servir para preservar el riñón, sino que nos está dando información, nos está aportando un feedback sobre información sobre el injerto, parámetros de temperatura, resistividad o flujo. ¿Qué tipos hay en el mercado? Fundamentalmente estos dos. Hay más, hay una máquina también procedente de Europa, pero bueno, prácticamente las que copan el mercado son estas dos. El LifePort, que copa la mayor parte del mercado, que por cierto está en la exposición permanente del MoMA, y el segundo sistema de Waters, que es el primigenio con el RM3. Diferencias entre ambos, pues fundamentalmente el LifePort usa un sistema de presión y el Waters un sistema de flujo que es algo inferior. Bueno, las máquinas de perfusión no es algo nuevo, ya fueron descritas por Belzer en el año 69. Como podéis ver aquí, pues era una máquina de perfusión pues, un poco aparatosa, que precisaba de esta furgoneta adaptada, que por cierto fue una donación de los trasplantados del área de San Francisco. Fue descrita por Belzer
en esta publicación, en donde conjuntamente también explicaba las técnicas de implante y preparación del trasplante. Y en la última década, fundamentalmente, fueron apareciendo diferentes artículos, diferentes revisiones sobre las máquinas de perfusión, investigación de parámetros y beneficios que puede aportar al trasplante. Uno de ellos, uno de los con mayor impacto, es este artículo publicado en el New England en el año 2009. Es un estudio prospectivo sobre 332 donantes, un estudio randomizado 1:1 a máquina de perfusión o preservación en frío. Como podemos observar, para los diferentes parámetros evaluados, supervivencia del injerto, función inicial del injerto, había una clara superioridad, o por lo menos en algunos puntos, de las máquinas de perfusión para aquellos donantes con criterio estándar expandido, donantes tras muerte encefálica, asistolia. Vemos que había un beneficio de las máquinas de perfusión frente a la preservación en frío. Este beneficio era todavía más marcado para aquellos injertos procedentes de donante con criterio expandido. Había una supervivencia del injerto a 3 años del 86% versus a un 76%. Bueno, ¿y por qué este beneficio? Pues parece que las máquinas de perfusión conceden una protección endotelial y una reducción del daño de isquemia-reperfusión por una modulación de la respuesta inflamatoria. Además, también tienen valor predictivo sobre la función del injerto. Según los índices de resistividad, hay grupos que es un parámetro más que emplean para evaluar la viabilidad o no del injerto. Hay, de hecho, publicado un artículo en donde se veía que riñones inicialmente viables por el score de la biopsia, una vez metidos en máquinas de perfusión, se veía que tenían unos índices de resistividad muy elevados, que no cuadraba. ¿Y qué hicieron? Pues volvieron a biopsiar esos riñones y vieron que la biopsia subestimaba el score real del injerto. Se veía que los daños vasculares, eso que hablábamos al principio, eran mayores de los que inicialmente se había previsto. Además, son máquinas que, aunque tienen un coste en la compra, en la adquisición, un coste en material fungible, se ha visto que son coste efectivos. Y en cuanto a la logística, a la idea de llevar a un centro las máquinas de perfusión, centros en donde se hace la extracción, profesionales que a lo mejor no están directamente implicados con el implante, puede parecer engorroso, pero se ha visto la opción, la posibilidad de únicamente utilizar las máquinas de perfusión en el centro donde se va a hacer el implante. En este estudio, que es un estudio en modelo animal, se ha visto que tan solo perfusiones de 1 hora incluso eran superiores a la preservación de esos injertos en frío. ¿Por qué? Pues en la preservación en frío se veía que una disminución de la expresión génica del KLF2 o la óxido nítrico sintetasa, entre otros. Bueno, como os comentaba, es un tema nuevo, es un tema que está en continuo cambio. Hay diferentes áreas actuales de investigación, como perfusión en ambientes de hiperoxia, perfusión a temperatura subambiente, añadir aditivos a los líquidos de perfusión, bueno, una serie de cambios y estudios que seguramente nos van a aportar novedades y beneficios en el futuro. Bueno, y a modo de conclusión, a modo de resumen, pues decir que la biopsia permite establecer y afinar criterios a la hora de descartar o decidir el implante de un injerto subóptimo, tiene valor pronóstico, pero bueno, es una prueba de excelencia que debe realizarse en unas condiciones óptimas. Si no es así, es mejor prescindir de ella. Las máquinas de perfusión parecen mejorar la respuesta de los injertos a corto y medio plazo, fundamentalmente en aquellos injertos procedentes de donantes con criterio expandido, y que en la actualidad existen diversos parámetros por definir con posibilidad de mejoras y más beneficios en el futuro. Muchas gracias y os esperamos en la reunión del año que viene en Coruña.